según San Marcos. 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a ellos solos a un monte alto. A la vista de ellos su aspecto cambió completamente. Incluso sus ropas se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo sería capaz de blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad, no sabía lo que decía, porque estaba aterrado. En ese momento se formó una nube que los cubrió con su sombra, y desde la nube llegaron estas palabras: Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Y de pronto, mirando a su alrededor, no vieron ya a nadie, solo a Jesús, que estaba con ellos. Cuando bajaban del cerro, les ordenó que no dijeran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron el secreto, aunque se preguntaban unos a otros qué quería decir eso de resucitar de entre los muertos. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. La transfiguración de nuestro Señor Jesucristo ciertamente es una anticipación de la resurrección, y también es una forma de Cristo manifestar su majestad, su gloria, su poder y su divinidad, para que en aquel momento en que había presentado a los discípulos la realidad de que tenía que enfrentar la muerte con una pasión dolorosa, hermanos y hermanas, que les había bajado el ánimo y los había dejado totalmente confundidos, pudieran tener y recuperar la fortaleza, que de hecho nosotros lo necesitamos en nuestra vida, de que Jesús tendrá que enfrentar una pasión, de que Jesús tendrá que admitir que ha habido algo que no salió bien y terminará muriendo. Esto desconcertó a los discípulos, hermanos y hermanas, bajó sus ánimos, los confundió y no sabían dónde estaban. Cristo tiene que hacer algo para que ellos entiendan el propósito que está detrás de todo eso. Y estaremos viendo el significado que tiene para nosotros, porque también nosotros hemos tenido situaciones donde nosotros creemos, hermanos y hermanas, en la supuesta victoria o en el supuesto triunfo del mal sobre el bien. Y eso está envuelto ahí. Así que tenemos un evangelio, hermanos y hermanas, cuya idea, fuerza, entiendo yo que la podríamos concentrar en esto: transfigurarnos del mero saber quién es Dios y transformarnos en esa transfiguración hacia el creer en Dios. Una cosa es saber quién es Dios y otra cosa es creer en Dios. Hoy nos pide Dios que nos transfiguremos de aquel saber acerca de Dios y sus cosas y poder creer en Dios y sus cosas. Ese paso, ese brinco, es una prueba decisiva como cualquier prueba que Dios ponga en nuestro camino o que Dios permita en nuestro camino. Vamos a enfocarlo desde ese punto de vista. Cualquier prueba o prueba de fuego que sea decisiva para nosotros. Y en una prueba decisiva, hermanos y hermanas, pueden pasar 2 cosas. Una prueba decisiva, sea la que sea, que nos pase a nosotros, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro matrimonio, con la familia o con alguien. Pueden pasar 2 cosas cuando tú identificas: wow, estoy ante una prueba de fuego o estoy ante una prueba decisiva. 1, demostramos, hermanos y hermanas, que realmente tenemos fidelidad a Dios. Eso puede pasar. Permanecemos fuertes, sólidos, la enfrentamos, la experimentamos, la confrontamos y la vencemos en el nombre de Dios. Esa puede ser una de las alternativas, porque la aceptamos con fidelidad delante de Dios. O en segundo lugar,
Puede estar la opción, hermanos y hermanas, donde hay una forma de enfrentarlo vacilantemente, ¿no? Como vacilando quiere decir, pues, con inseguridad o con seguridad. Vacilamos ante ella. Y eso nos llevaría, en una forma vacilante, al enfrentarla, a buscar una puerta de escape y a salvar las apariencias. Nada más. Eso sería todo. Salvar mi apariencia y buscar una forma de escapar de ella y no aceptar esa prueba. Así que nosotros ya sabemos por dónde viene esto. Lo que se nos está pidiendo ante la prueba decisiva de la vida, sea como sea, es enfrentarla en fidelidad y con un espíritu de fidelidad. Resumimos que lo que está pasando en la prueba decisiva, hermanos y hermanas, es que cuando la vemos, la prueba decisiva, no busques escape. Cuando haya prueba, no busques escape. Porque si ofrecemos todo esto a Dios, aunque parezca, hermanos y hermanas, que por mi razonamiento esto no cuadra, por mi sentido común esto no cuadra, por la fe tendrá que cuadrar. ¿Has entendido eso? Examina toda prueba decisiva en tu vida porque algún propósito tiene. Si tu razonamiento no lo cuadra, si tu sentido común no lo cuadra, pero cuando lo admites, lo aceptas por la fe, entenderás. ¿Por qué? Porque lo que estábamos probando era tu fe. Lo que estábamos probando era tu lealtad, tu fidelidad, la capacidad de tolerancia, de resistencia, de aceptar la voluntad de Dios. Ahí se enmarca todo eso. ¿Puedes tú hacer ese ejercicio en tu vida? Piensa por un momento, ¿qué tú crees? En alguna prueba que hayas enfrentado en tu familia o en tu matrimonio, ¿la has visto como si Dios te estuviese quitando algo que te había dado? Como la muerte de tu esposo, que Dios te lo había dado. ¿Me lo está quitando? Como la muerte de mi madre. Como aquellos padres y madres que yo conozco que han perdido a sus hijos adolescentes a través de situaciones terribles, accidentes, enfermedades y hasta suicidios. Lo que Dios me ha dado, me lo está quitando. Pablo, hermanos y hermanas, en términos de toda esta preparación que estamos buscando, Pablo nos advierte, nos estimula, nos anima a que entendamos que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que es un principio básico de la fe y es bueno recordarlo. Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Él habla de que el mal nos rodea. Y no solamente por un momento, el mal nos rodea con frecuencia en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en donde estemos. Y el propósito de este mal rodearnos es para arrastrarnos, como ola fuerte que se lleva a todo el mundo. Claro, Pablo está pensando y nace en esta reflexión de quién contra nosotros y de que el mal nos rodea para arrastrarnos. Pablo lo que tiene en mente es el día del juicio. Y Pablo lo que está pensando es en el acusador, acerca del juicio final, acerca de quién nos va a acusar. ¿Tú sabes quién es el que nos va a acusar? ¿Tú sabes quién es el espíritu del mal? Él lo que nos está advirtiendo, hermanos y hermanas, es que durante ese juicio, este acusador y este espíritu del mal presentará todas las pruebas que tenga de nuestras faltas cometidas en esta tierra. Él va a presentar todas las pruebas en nuestra contra, o sea, contra nuestra salvación, contra la bendición de Dios, todas las pruebas que hay de nuestros pecados. Y yo quiero que tú lo veas desde ese punto de vista para que entiendas algo muy importante que está pasando aquí. Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Yo quiero que tú entiendas en el examen que no es solamente pensar en que es alguien que está contra mí. Dios está a mi favor. ¿Quién podrá estar contra mí? Ese quién a veces nos confunde. Sí, Pablo lo mide en términos del demonio, pero a veces nosotros lo pensamos en términos de nuestro enemigo. Pues mi enemigo no está contra mí porque Dios está conmigo. Que si Dios está
con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Lo que Pablo está diciendo es: ¿qué obra mala que tú hayas hecho podrá estar contra ti? Y piensa en ella, porque esa es la obra que va a coger el gran acusador, el gran señalador, que va a presentar todas las faltas que hemos cometido de pecado contra Dios, contra el prójimo y contra nuestra propia persona, para que las lleve en el juicio y que pueda haber causa contra nosotros. Piensa eso por un momento. ¿Qué de lo que yo he hecho puede estar contra mí? No de lo que alguien pueda haberme hecho a mí. Y cuando así pensamos, va a haber en nosotros, hermanos y hermanas, que tal vez ese es el pecado que puede señalar hoy la palabra de Dios, que debemos dejar a un lado: el remordimiento. Y pensar por un momento en el remordimiento es lo que nos lleva e invita a Pablo a hacer examen de conciencia. Remordimientos que perturban nuestra conciencia. ¿Podrán estar en contra de ti? No es alguien, no es una persona, no es tu esposa, no es tu esposo, no es tu compañero de trabajo que es un sinvergüenza, no es aquel que me hizo daño, el vecino este que ya me tiene harto. No es alguien contra ti. Es un remordimiento que perturba nuestra conciencia. El remordimiento es una sensación de culpa, de que no he actuado de la manera correcta, y eso va creando en nuestra conciencia un malestar que persiste por una acción dañina que yo he cometido. Eso molesta. Podrá estar contra mí, lo podrá usar el demonio contra mí. A veces queremos que nos libren de los enemigos. Tenemos en primer lugar que ser librados de aquello que nosotros cargamos, que puede estar contra nosotros. Al fin y al cabo, lo que se va a evaluar es qué estuvo contra nosotros, que nosotros mismos lo creamos, que es el producto, la consecuencia, el resultado, ¿no?, de lo que hemos hecho. Eso es lo que hay que buscar aquí. Eso es lo que hay que ver dentro de la olla, como podríamos decir por ahí. Y siempre el remordimiento tiene que ver con el pasado, porque son cosas que se han hecho. Pablo dice que tengamos en mente que nada de todo eso es más grande que el amor y el perdón de Cristo. ¿Quién contra nosotros? Si el demonio presenta faltas que hemos cometido en el pasado contra Dios, el prójimo y nosotros, si el amor de Dios es más grande con eso, ahí lo tenemos nosotros como refugio, ahí lo tenemos nosotros como herramienta, bendito sea Dios. Ten eso en mente. No podemos abusar de la misericordia de Dios. Eso también es ejercicio cuaresmal. No podemos abusar de la misericordia de Dios con un continuo: pequé, me arrepentí, me confieso, pequé, me arrepentí, me confieso, pequé, me arrepentí, me confieso, pequé, me arrepentí y confieso. Ciertamente que nosotros en la vida estamos como que muy seguros de que vamos a repetir las faltas. En nosotros hay como una seguridad de que volvemos a caer. Créanme, cuando hacemos examen de conciencia, como que tendemos a creer y a tener seguridad de que, wow, yo voy a volver a cometer esto, cuando no hay arrepentimiento, cuando no hay sinceridad. Y Pablo parece decirnos: cuando tú tienes incluso la seguridad de que vuelves a fallar, ten tu seguridad de que el amor de Dios estará ahí. No es abusando de la misericordia de Dios, ¿verdad? Pero si tienes seguridad en que eres débil y frágil y que estás inclinado hacia el pecado y puedes volver a caer, y tú sabes eso y se lo has dicho a Dios, ten también la seguridad de que Dios perdona, de que Dios está ahí, de que es más grande el amor y el perdón de Cristo por cada uno de nosotros. Eso es una bendición lo que está diciendo Pablo ahí. Repetidas nuestras faltas, el gran acusador puede estar contra nosotros, y lo mismo que nosotros hemos hecho está contra nosotros. Piensa más en eso que tal vez en lo que te hizo el prójimo. Y ahí caemos en el Evangelio, hermanos y hermanas, en esa transfiguración que nos pide hoy la palabra de Dios, en esa transformación, en esa metamorfosis de estar expuestos a la grandeza de Dios. Jesús elige a Pedro, a Santiago y Juan precisamente, que les ha consternado el anuncio de la pasión
de la supuesta victoria del mal, del triunfo supuesto del mal, de un fracaso que tendrá que enfrentar Cristo. La cosa no salió como creíamos. He de morir. Y será muerte de cruz, que esto es lo más indigno, cruel que puede haber. Imagínate cómo eso dejó a los discípulos, hermanos y hermanas, boquiabiertos y totalmente desanimados. Hacía falta una inyección de algo positivo, y eso es lo que hace la transfiguración. Es que reconozcan la divinidad de Jesucristo el Señor. Y allí está Moisés y allí está Elías. Moisés representando a la ley, Elías a los profetas. Allí está Pedro, Santiago y Juan como columnas, cinco de ellos, de los grandes. Y a ellos la voz les dice: escúchenlo, porque Él es mi Hijo amado. A la ley judía, escúchenlo, porque Él es mi Hijo amado. A la profecía, escúchenlo, porque Él es mi Hijo amado. A los discípulos que serán apóstoles, escúchenlo, porque Él es mi Hijo amado. Tengan la seguridad que escuchen que tengo que morir, pero al tercer día he de levantarme. Aunque los discípulos no entendían esto claramente, pero para nosotros también es un aspecto de por qué tenemos que transformarnos en medio de la prueba y en medio de la dificultad. Ver más allá. Esa divinidad que presenta Jesucristo en la transfiguración es la resurrección anticipada. Si anticipó Jesucristo que iba a morir de una pasión cruel colgado de una cruz, anticipa Jesucristo que va a resucitar de entre los muertos. Les presenta el Viernes Santo en anticipación y les presenta el Domingo de Resurrección en anticipación. Esa es la transfiguración. Te presenta Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros. Te presenta el dolor como te presenta la gracia. Te presenta el sufrimiento como te presenta la alegría. Te presenta la enfermedad como te presenta la salud. Te presenta el problema como te presenta la solución. Te presenta la muerte como te presenta la vida. Eso es lo que hace Jesucristo con sus discípulos para que se animen. Para que los discípulos pudieran tener una mayor comprensión de quién era Jesús. Por eso Jesús se transfigura. Para que tuvieran seguridad los discípulos. De hecho, Pedro, hermanos y hermanas, contó esta experiencia de la transfiguración que tuvo con nuestro Señor Jesucristo más tarde, tiempo después. Y usted sabe lo que dijo Pedro. Escucha lo que dijo Pedro. No seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Él vio la gloria de Cristo. Él la vio. Y él asegura, hermanos y hermanas, Pedro, que lo que él vio fue la gloria de Dios y que él no estaba siguiendo fábulas ingeniosamente inventadas, historias de camino, cuentos, mitos, leyendas. No, esto yo lo vi con mis propios ojos y lo que estamos dando testimonio es de la verdad. Él lo que asegura es que no fuimos nosotros engañados. No nos contó nadie, lo vimos nosotros porque fuimos testigos oculares. Se trata de transformarnos de la fealdad, hermanos y hermanas, del pecado. De dejarnos iluminar por el poder de Dios que resplandece sobre cada uno de nosotros, incluso que inunde e irradie la carne, el alma, que la irradie. Eso es transfigurarse, que lo sienta en la carne, que lo sienta en el alma, que regresemos, que respiremos, que vayamos con los mismos sentimientos de Jesús. Porque transformar es ir más allá de saber de Dios, es creer en Dios. Eso es. Y ciertamente que aquella experiencia fue tan y tan bonita para Pedro que como que se le olvidó la pasión, se le olvidó que había que ir a Jerusalén y enfrentar todo aquello. Hagamos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, y nos quedamos en esta gloria y en este esplendor. Y no enfrentaremos el sufrimiento. Eso no es vida cristiana.
Porque lo hemos dicho aquí, la fe no es un recurso y una herramienta para vivir mejor en el mundo, para disfrutar el mundo. La fe es una herramienta, es un instrumento y es un medio, hermanos y hermanas, para enfrentar la vida en la forma que se alterna, en lo bueno y en lo malo, enfrentarlo, en el gozo, en el dolor, en la muerte y en la vida. Terminamos con esto. Envuelto está el razonamiento, envuelto está el sentido común, envuelto está en la fe, así es que nosotros verificamos la palabra de Dios también en su interpretación. El razonamiento nos dice, hermanos y hermanas, que la vida es cruel, y eso es real, y nos dice eso el razonamiento. El sentido común en muchos momentos también nos dice y concluye que las profecías tienden a desconcertarnos, ciertamente que sí. Y la fe siempre nos asegura que Dios es Dios, pase lo que pase. Por eso necesitamos transfigurarnos, un nuevo sentimiento, una nueva actitud, una nueva cara, un nuevo ánimo, una nueva forma de pensar, de ver las cosas, de escucharlas, de hablar, de entender la vida a Cristo. Es creer en Dios, no es saber de Dios. Oremos. Junto al salmista en el Salmo 96, que nos propone en la iglesia hoy también para reflexión y meditación de la palabra de Dios, el Salmo 96, bien a tono con la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, todo ese evento de la luz, ¿no? Esa cercanía de Jesús en las cosas de Dios, esa luz que viene de parte de Dios, que todo lo irradia y lo pone blanco como la nieve. No está la presencia de Dios ahí. Y este Salmo 96 nos recuerda que ya se asoma la luz para el justo y ya reina en la persona de Cristo resucitado. La luz de Cristo, hermanos y hermanas, nos ayudará a enfrentar todo cuanto tengamos que enfrentar en esta vida. Oremos. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros de vuelta y regreso mañana, otra vez un nuevo evangelio y una nueva meditación y reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos sea para glorificar el nombre de nuestro Dios y de seguro te irá bonito. Nos vemos mañana con el favor.